Mi esposa infiel dijo, seamos solo amigos, después de un viaje de chicas. Yo le respondí, en realidad. Y enloqueció. Tu función ha terminado. Ahora es mi turno de subir al escenario. El sonido de su voz cortó de tajo el ambiente festivo, cambiando el ánimo al instante. Eleanor habló con un tono suave pero cargado de precisión, acallando todo murmullo como si una ráfaga de viento frío hubiera entrado en la sala. El lugar, bañado por el resplandor ámbar de las velas y las luces colgantes, se sentía acogedor momentos antes. Ahora, esa comodidad había desaparecido. Un escalofrío repentino recorrió la espalda de Flash. Ella se levantó lentamente, el bajo de su vestido rozando el borde de la silla, y alzó su copa con una gracia ensayada. Sus ojos no brillaban de alegría ni de embriaguez. Resplandecían con una determinación inquebrantable. Con calma, deliberadamente, recorrió a la multitud con la mirada. Todos los rostros se volvieron hacia ella, esperando un brindis alegre o un comentario tierno. Yo había sentido que este ajuste de cuentas se acercaba desde hacía mucho tiempo. Quizás se había estado gestando silenciosamente durante años bajo la superficie. Pero escucharlo ahora, en medio de arreglos de rosas rojas en forma de corazón y el eco de las risas que aún flotaba en el aire, me golpeó más fuerte de lo que jamás esperé. Tengo algo que decir, anunció. La atmósfera se paralizó. Las copas se detuvieron a medio camino, intactas. Las sonrisas se congelaron, de repente huecas. Lanzó otra mirada panorámica a la sala antes de que sus ojos se encontraran con los míos y se quedaran fijos allí. No vaciló. Su mandíbula se tensó, su barbilla se alzó. Pongo fin a este matrimonio. Necesito un nuevo comienzo. Necesito espacio para volver a respirar. Esa única palabra, espacio, hizo añicos el momento como un golpe a un cristal frágil. El ambiente se fracturó. Los cubiertos dejaron de moverse. Las conversaciones se colapsaron a media risa. Todos los ojos se clavaron en mí, esperando lo inevitable. Un estallido, un derrumbe, algún tipo de drama. Pero no me moví. Me quedé sentado, firme, sereno. Mi mano que sostenía la copa de vino apenas tembló. No por dolor ni por ira. Era algo más profundo, un reconocimiento. El momento que había anticipado en silencio finalmente había llegado. Por el rabillo del ojo, vi a Eric, mi hermano menor, 7 años más joven que yo, siempre a mi sombra. O eso solía pensar. Sus dedos agarraban su copa con fuerza, los nudillos pálidos por la tensión. No se atrevía a mirarme. No necesitaba hablar. Yo ya lo sabía. Hay una forma particular en que el silencio se asienta en un espacio, como el leve crujido de la madera justo antes de astillarse. Eric llevaba mucho tiempo crujiendo. El hermano al que había ayudado a superar cada mala racha. El que una vez prometió que nunca me traicionaría. Pero lo había estado haciendo lentamente. Sin ruido, sin desorden, hundiendo la hoja con una precisión silenciosa. Y esta noche, bajo las luces elegantes y la suave banda sonora de nuestro aniversario, decidieron desvelar su traición. Aún así, no exploté. No flaqueé. Permití que una sonrisa lenta y calculada se formara, lo justo para desconcertar a los pocos que sabían lo que esa sonrisa significaba. Eleanor, dije. Mi voz era suave pero inconfundiblemente clara, cortando la quietud como una campana lejana. Aprecio tu franqueza. Metí la mano en mi chaqueta y saqué un sobre gris. Lo puse en su mano con la misma delicadeza con la que se pasa una nota. Ábrelo cuando estés lista, le dije con un tono tranquilo y firme. Sin presiones. Su mano se congeló a medio movimiento, las yemas de sus dedos rozando el papel. Por una fracción de segundo, dudó. Un destello cruzó sus ojos. Incertidumbre. No había previsto esto. No en este momento. No de esta manera. Eric permanecía sentado a varios metros de distancia, con la cabeza gacha. Su postura lo decía todo. La culpa emanaba de él. No levantó la vista. No era necesario. Ambos sabíamos dónde estábamos ahora. La verdad no necesitaba ser dicha. Estaba escrita en cada respiración contenida en la sala. Me volví hacia los invitados.
Seguían suspendidos en el momento, con las expresiones congeladas. Algunos miraban sin comprender, otros parecían a medio bocado, inmóviles. Les agradezco a todos por estar aquí, dije, recorriendo los rostros. Mis ojos se posaron en uno en particular. Darren levantó la vista lentamente. Mi hijo, con los ojos muy abiertos, atrapado en la tormenta. 24 años ahora, recién ascendido, apenas comenzando su vida. Estoy orgulloso de ti, hijo. Más de lo que imaginas. Su rostro vaciló, no solo por lo que había sucedido, sino porque algo fundamental había cambiado. Quizás lo sintió. Quizás aún no, pero lo haría. Me di la vuelta y me marché. Sin prisa. Sin drama. Cada paso deliberado, resonando en los suelos pulidos. Nunca miré por encima del hombro. No lo necesitaba. No se sintió como un colapso. Se sintió como cerrar un libro después del capítulo final. La historia había terminado. Estaba hecho. Detrás de mí, sentí el peso de sus miradas. La de Eleanor, la de Eric, presionando contra mi espalda, pesadas, inquisitivas como flechas esperando ser liberadas. Pero se quedaron quietos. Su silencio decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Afuera, la noche me recibió con un aire fresco, no castigador, simplemente purificador. Me quedé un momento bajo las estrellas, dejando que el aroma de las flores flotara en la brisa. Pero bajo la dulzura floral había algo amargo, una rabia silenciosa y vigilante. No rugía, ardía lentamente. Las señales de advertencia habían aparecido mucho antes de esta noche. Mensajes secretos, su pantalla siempre boca abajo, miradas entre ellos en las cenas. Demasiado suaves, demasiado largas. Excusas que se quedaban sin lógica. Historias con piezas faltantes. Nunca he sido crédulo. Nunca he llevado anteojeras. Ese sobre no era una reacción. Era el comienzo de un plan ya en marcha. Una estrategia nacida de la paciencia. Dentro estaba la documentación finalizada, firmada, certificada. Un documento cuidadosamente preparado y elaborado con precisión, la base, el acuerdo que ella una vez exigió cuando insistió en un anillo impecable y términos a la altura, el acuerdo prenupcial. Su firma, sus estipulaciones y la única cláusula que debió haber olvidado que existía. La cláusula de infidelidad. No se iría con nada. La casa, los vehículos, las cuentas compartidas, incluso la imagen pulida que ella misma había cultivado, se desmoronarían. Su imagen de persona perfecta se desharía. Me deslicé en el asiento del conductor, cerré la puerta detrás de mí y dejé que el silencio me envolviera como una segunda piel. Eleanor, Eric, murmuré sus nombres en voz baja, como un mantra que nadie más podía oír. ¿Pensabais que esto era jaque mate? Hice una pausa. Pero yo he controlado el tablero todo este tiempo. El coche cobró vida mientras salía a la calle. Afuera, las luces de la ciudad pasaban veloces, tenues vetas de color contra la oscuridad. Conduje hacia adelante, suave y concentrado. Mi pulso se aceleró, pero no de pena. Esto no era desamor. No era rabia. Era más frío que eso, más afilado, como el filo de una hoja templada por el tiempo. Creían que no me había dado cuenta, que era demasiado confiado, demasiado pasivo. Pero estaban equivocados. Había visto las fallas hacía mucho tiempo, y me había preparado. Nunca he sido alguien que sospeche fácilmente. Después de 25 años con Eleanor, había llegado a confiar, incluso cuando su calidez se enfriaba, incluso cuando su risa sonaba ensayada. Pero hace medio año, algo pequeño rompió el hechizo. Su teléfono se iluminó mientras lo dejaba desbloqueado por una vez, y un mensaje apareció en la pantalla. «Te extraño esta noche». El remitente, Eric, mi propio hermano. Me quedé mirando ese mensaje más tiempo del debido, esperando que mi cerebro ofreciera una explicación mejor. Quizás lo malinterpreté. Quizás Eric se lo había enviado al número equivocado. Quizás tenía algo que ver con el trabajo. O quizás le había dado demasiada importancia. Pero no, era inconfundiblemente su número y era el teléfono de Eleanor. No había forma de evitarlo. Eran ellos. Eric,
el hermano al que había rescatado más veces de las que podía contar. El mismo tipo al que dejé quedarse en nuestra casa cuando no tenía a dónde ir. Aquel al que defendí durante años ante nuestros padres, colegas, incluso ante Eleanor. No cruzaría esta línea, ¿verdad? Pero pronto las grietas se hicieron más grandes. Los viajes de negocios de última hora de Eleanor que surgían de la nada, nunca con detalles. Solía contármelo todo. Últimamente, tenía suerte si obtenía excusas vagas. Noté que salía dinero de nuestra cuenta conjunta en pequeñas cantidades. Cuando lo mencioné, lo descartó con una sonrisa. Solo recados, compras, cosas de la casa. Pero las cuentas no cuadraban. Y Eric ya no podía mirarme a los ojos. En cada visita, su mirada iba a cualquier parte menos a mi cara, como si me hubiera convertido en un espejo en el que temía verse. No los confronté. No levanté la voz. No monté una escena. Tomé medidas. Contraté a alguien, un investigador discreto y de pocas palabras llamado Colin. Vestía trajes sencillos. Nunca hacía preguntas que no importaran. No quiero drama, le dije. Quiero hechos. Asintió una vez. Los tendrás. Se movió rápido. Sutil. 2 meses después, me entregó un sobre Manila. Dentro había fotos. Eleanor y Eric en un pequeño café, cogidos de la mano. Fuera de un hotel, entrando en un apartamento desconocido. Revisé cada una en mi escritorio, el silencio a mi alrededor roto solo por el pasar de las páginas. Pero no me derrumbé. No grité. No lloré. Me concentré. Abrí la caja fuerte y saqué un documento que Eleanor había firmado hacía 2 décadas y media, el acuerdo prenupcial. En aquel entonces, estaba ansiosa por casarse, por formar una familia. Había firmado sin leer la letra pequeña. Recuerdo exactamente lo que me dijo: no me caso contigo por tu dinero, Raymond. Solo quiero una buena vida juntos. Esas palabras, dichas con ojos grandes y llenos de esperanza, se habían convertido en su perdición. El acuerdo era claro. La infidelidad significaba que la otra parte conservaba el control de todo: propiedades, finanzas, inversiones, todo. Contacté a Kelsey, mi abogada desde hacía más de 10 años. Brillante, implacable e inquebrantable. Le entregué la carpeta. Hojeó el contenido, su expresión nunca cambió. Nos encargaremos de ello, dijo con una voz tranquila y segura. Pero necesitamos pruebas irrefutables. Las tengo, respondí. Quería que fuera hermético, así que investigué más a fondo. Lo que descubrí a continuación casi me hizo reír. Una risa amarga, fría y seca. Eleanor había estado desviando dinero en pequeñas cantidades, transfiriendo gradualmente casi $50.000 a una cuenta oculta bajo el nombre de una empresa falsa. Lo rastreamos todo. Y terminaba en Eric. Por supuesto que sí. Esa era la forma de ser de Eric. Soñar en grande, caer con fuerza, esperar que otros limpien el desastre. Nunca aprendió a valerse por sí mismo. Ella le había estado comprando cosas, relojes de lujo, trajes a medida, incluso un deportivo rojo. Recordé esa cena ridícula de hace un mes cuando Eric se jactó de haberlo comprado con sus nuevos ingresos. Me quedé allí sentado y asentí como un idiota, sabiendo exactamente de qué cuenta bancaria provenía. Tenía pruebas de todo: recibos, transferencias, facturas, todo detallado y fechado. No tiré nada. Escaneé y envié cada documento a Kelsey, cada uno una bala cargada cuidadosamente en la recámara. La noche antes de nuestra fiesta de aniversario, me senté en mi estudio bajo el resplandor ámbar de la lámpara de escritorio. La pila de papeles frente a mí no era solo un archivo. Era un ajuste de cuentas. La petición de divorcio ya se había presentado esa mañana. Kelsey la había entregado al tribunal, pero no quería que Eleanor se enterara por ella. Quería que lo dijera ella misma. Siempre necesitaba un escenario. Siempre tenía que ser el centro de atención. Incluso ahora, entre los escombros. Ese sobre gris que le entregué en la fiesta. No era solo la petición. Eso habría sido demasiado suave.
También contenía el rastro completo de papel, registros de transacciones, extractos y una foto particularmente condenatoria. La foto de Colin, de Eleanor y Eric enfrascados en un beso dentro de un coche aparcado. Su mano acariciando el rostro de él, sus dedos en el pelo de ella. Quería que lo abriera sola, que sintiera su peso en silencio, que viera caer la máscara y se diera cuenta de que no quedaba nada detrás. No necesitaba estar allí. Ya podía verlo en mi mente. Ella palideciendo, los labios apretados, el corazón acelerado, pero sin lágrimas. Aún no. Todavía estaría elaborando estrategias, buscando una ruta de escape que no existía. Entré en el camino de entrada y apagué el motor. Mis manos descansaban en el volante. La quietud me rodeaba, pero mis pensamientos seguían fluyendo. Creían que se habían salido con la suya. Eleanor, Eric, nunca vieron la trampa que se formaba a su alrededor meses atrás. ¿Yo? Nunca me muevo sin un plan. Salí y entré en la casa. Estaba en silencio, un silencio antinatural, del tipo que se siente como si algo solía vivir aquí pero ya no. Entré en el estudio. La lámpara de escritorio seguía encendida, proyectando su suave luz sobre fotos antiguas, archivos, libros. Mi vida organizada en papel y madera. Una foto llamó mi atención. El día de nuestra boda. Eleanor de blanco, radiante, sonriente. Recordaba cómo apretó mi mano con fuerza en el altar, nerviosa, emocionada. La miré entonces como si fuera todo mi futuro. Una imagen me detuvo. Una instantánea de Darren a los 3 años, ahorcajada sobre mis hombros en la orilla. La arena pegada a sus pequeñas piernas. Su boca abierta en una risa de pura alegría. Hubo un tiempo en que ese recuerdo lo era todo. Ahora todo lo que podía ver era el precio que había pagado. A lo que renuncié. Lo que perdí en el cambio. Hay algo que nunca compartí. Ni con amigos. Ni con Eleanor. A mis 20 y pocos años, había trazado un sueño, lanzar una startup de tecnología verde centrada en la energía solar y el almacenamiento de energía limpia. Tenía conceptos funcionales, bocetos, incluso un inversor comprometido, alguien que creía en la visión que estaba construyendo. Entonces Eleanor me dijo que estaba embarazada de Darren. Todo cambió. Entró en pánico. No puedo criar a un bebé sola, Raymond dijo con palabras temblorosas una noche. Te necesito aquí conmigo. Todavía puedo recordar el silencio entre nosotros. Extendió la mano y la puso sobre la mía. Sus ojos suplicaban. Podríamos tener algo real, una familia. Así que dije que sí. Guardé mis planes, cerré el portátil, me disculpé con el inversor y acepté un puesto de contable fiable. Solo temporal, me dije. Unos años, la ayudaría a adaptarse, criar a nuestro hijo, construir una base, y luego volvería al sueño. Pero el tiempo no espera. Y unos pocos años se convirtieron silenciosamente en décadas. Eleanor decidió cambiar de profesión, dejando la enseñanza por el marketing. Me dijo que se sentía bien, como algo que estaba destinada a hacer. Raymond, aquí es donde pertenezco, dijo una noche, con los ojos llenos de ambición. Le creí, pagué sus cursos, llegué a casa temprano para que Darren comiera, terminara los deberes, se cepillara los dientes y se acostara, dándole el espacio que necesitaba para estudiar. Cuando la despidieron de su primer puesto, yo asumí la carga. Hice más horas, trabajé los fines de semana. No me quejé. Cuando dijo que quería una casa más grande, no me opuse. Firmé el préstamo, plenamente consciente de la presión adicional. Más trabajo, más sacrificio, más distancia del sueño que había aparcado. Pero seguí adelante. La amaba. Amaba a Darren. Pensaba que así era ser un buen esposo y padre. Nos mantuve a flote, gestioné las finanzas, pagué las facturas, supervisé la hipoteca, creé un fondo para la educación de Darren. Eleanor una vez me llamó, el cimiento de nuestro hogar. Nunca se dio cuenta de que los cimientos pueden desgastarse, desmoronarse lentamente por el peso. Cada año, el sueño que una vez perseguí, la startup, las innovaciones, se desvanecían más. Los diseños ahora yacen intactos en un viejo cajón del garaje. El inversor, hoy es multimillonario.
Probablemente no recordaría mi nombre si lo viera. Aún así, me decía a mí mismo, si mi familia está a salvo, entonces estoy en paz. Pero ella no lo vio. No se dio cuenta de las noches que pasé cuadrando hojas de cálculo, moviendo dinero solo para cubrir a tiempo la matrícula de Darren. No me vio rechazar una lucrativa oportunidad en Singapur porque dijo, necesitamos estabilidad. Darren necesita a su padre cerca. Y ciertamente no vio como yo miraba a Eric, irresponsable, impulsivo Eric, y me preguntaba por qué siempre era yo el que renunciaba a todo. ¿Por qué siempre tenía que ser yo? Ahora, sentado en mi estudio, miraba una foto familiar gastada. Mi agarre se tensó alrededor del marco. El dolor que sentía no era solo por la traición. Era la comprensión de que había invertido cada parte de mí mismo, mi energía, mi ambición, mi juventud, en algo que nunca fue mutuo. Una vida que sostuve solo. Pensaban que me lo habían quitado todo. Pero olvidaron una cosa. Una roca no se rompe fácilmente. Y cuando cae, aplasta lo que se interpone en su camino. Me levanté y entré en la silenciosa sala de estar. El reloj marcaba la medianoche. El silencio era denso, pero no estaba cansado. Me serví un vaso de whisky, dejando que su filo ardiente me quemara al bajar. Quería esa amargura. Ese sobre gris, sabía que ya lo habría abierto. Vendría. Siempre lo hacía cuando se sentía atrapada. Necesitaba testigos. Necesitaba drama. Entonces sonó el timbre. Una nota repentina y estridente que atravesó la quietud. No me apresuré. Abrí con la misma calma que la había desconcertado antes. Allí estaba ella, Eleanor, con el pelo revuelto, los ojos rojos e hinchados. El sobre arrugado agarrado en su puño como si aún pudiera aplastar lo que contenía. Detrás de ella estaba Eric, con la cabeza gacha, los puños apretados y crispados. Raymond espetó, entrando como si nada hubiera cambiado. ¿Qué demonios es esto? Me lanzó el sobre, su voz temblaba, intentando sonar enfadada. Pero el miedo en su tono no era difícil de detectar. ¿Intentas destruirme? No dije nada al principio. Solo la miré. La miré de verdad. La mujer por la que una vez sacrifiqué todo. Aquella por la que abandoné mi sueño para apoyarla. Luego miré más allá de ella, a Eric, mi hermano, el hombre al que había defendido una y otra vez, el hombre al que levanté después de cada fracaso. Y ahora aquí estaba, reducido a una sombra detrás de la mujer que ayudó a destrozar mi vida. Me levanté lentamente, dejando que el silencio se alargara hasta que el peso hizo que ambos se movieran incómodos. Se destruyeron ustedes solos, dije, con la voz baja y firme como el golpe final de una hoja largamente preparada. Los dos. A Eleanor se le cortó la respiración. Instintivamente se apartó como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Tú. Tú lo sabías, susurró, su confianza desvaneciéndose. No respondí. En cambio, me acerqué a un cajón, saqué una pila. Documentación, registros de transacciones, fotos, mensajes impresos. Los dejé caer sobre la mesa, cada uno aterrizando con una finalidad que resonó. El motel de Maple Street, dije, señalando. Ese apartamento en los suburbios, el coche que supuestamente compró Eric, otra página. $50.000 desviados de nuestros ahorros. Ni siquiera cubriste tus huellas. Los miré a ambos. Eleanor había palidecido. Eric no se movió. Pensabais que no estaba observando. Eric abrió la boca como si fuera a ofrecer alguna excusa, pero no salió nada. Se volvió hacia Eleanor, la voz subiendo en pánico. Me dijiste que esto era secreto, siseó. Casi me río. Ni siquiera habían coordinado sus mentiras. Eleanor se giró hacia él, con los ojos llameantes. Cállate, Eric. Está fanfarroneando. Fanfarroneando, di un paso adelante, levantando un documento y sosteniéndolo como una cuchilla. ¿Te refieres al acuerdo prenupcial? Ese que apenas ojeaste antes de firmar, ella desvió la mirada. ¿Esa cláusula que ignoraste? La que dice que engañar significa que lo pierdes todo. La casa, los bienes, las cuentas. Luego me volví hacia Eric. ¿Y tú,
dije fríamente, dejando que el silencio puntuara mi desdén. ¿Pensabas vivir cómodamente con el dinero de la esposa de tu hermano? ¿Ese apartamento? El contrato de arrendamiento nunca fue aprobado. Tu crédito está por los suelos. Estás en la ruina. Su rostro perdió todo color. Eleanor estaba congelada, temblando, sus ojos moviéndose de un lado a otro como si las propias paredes se hubieran vuelto contra ella. La misma habitación que una vez dominó ahora se sentía demasiado grande. Eric retrocedió, acercándose a la puerta como si ya estuviera planeando su retirada. Raymond dijo suavemente ahora, su voz despojada de su filo. Hablemos, por favor. Por Darren. No le hagas pasar por esto. Giré la cabeza bruscamente. No uses a mi hijo como escudo, dije, con la voz plana y fría. No solo me traicionaste a mí, lo traicionaste a él. Sus labios se separaron, pero no salió nada. Retrocedió. Largo de aquí, dije. Ahora. Ninguno de los dos se movió. Por un segundo, se quedaron allí. Dos figuras rotas, restos de algo en lo que solía creer. Luego, sin palabras, Eleanor agarró el brazo de Eric. Él tropezó ligeramente, y ella lo arrastró hacia la salida. La puerta se cerró de un portazo. El sonido resonó como un trueno, desvaneciéndose en la quietud de la casa. Me dejé caer de nuevo en la silla, con el whisky todavía en la mano. No lo bebí. Mis dedos simplemente descansaban alrededor del vaso, sintiendo el peso presionar mi palma como un monumento silencioso a lo que había sucedido. La confrontación había terminado. Pero la verdadera guerra, demandas de divorcio, batallas financieras, exposición pública todavía estaba por delante. La luz de la mañana se coló por las cortinas, bañando la habitación en un suave dorado. Brilló en el borde del café intacto que había servido horas antes. Una extraña calma se instaló, pacífica en la superficie, a pesar del caos subyacente. No había dormido, no porque estuviera enfadado. Esa rabia se había extinguido hacía mucho tiempo. No, me quedé despierto porque sabía lo que venía. Tribunales, abogados, declaraciones juradas. Había pasado meses preparándome. Aún así, ninguna preparación te protege por completo. Hay heridas que ni la estrategia puede prevenir. Entonces el timbre volvió a sonar. Me levanté lentamente y dejé el vaso. Cuando abrí la puerta, Darren estaba allí. Tenía los ojos hinchados y vidriosos. No por falta de sueño. Reconocía las lágrimas cuando las veía, pero su postura era firme, la espalda recta, como un hombre listo para enfrentar algo feo de frente. Papá, dijo, su voz firme pero tensa. Lo sé todo. Siento no haberlo visto antes. Caminó directamente hacia mis brazos. No fue solo un abrazo. Fue un momento de ajuste de cuentas, un intercambio silencioso entre el niño que había criado y el hombre que ahora estaba a mi lado. Lo abracé fuerte, sentí que su respiración se entrecortaba por un segundo, y supe exactamente cuánto le había costado aparecer. Darren, dije, mi voz quebrándose. No tienes que disculparte. Siempre he estado orgulloso de ti. Nos sentamos uno al lado del otro, e hice lo que había evitado durante demasiado tiempo. Le conté toda la historia, no para parecer noble, no para ganar su aprobación, simplemente porque merecía saber. Le conté esa noche que vi el mensaje, sobre la contratación de Colin, el investigador, sobre el contrato que Eleanor nunca leyó, sobre cómo esperé, reuniendo pruebas en silencio, paso a paso. No interrumpió, sus puños se apretaron un par de veces, su mandíbula se tensó cuando mencioné a Eric, pero permaneció en silencio hasta que terminé. Hiciste lo que tenías que hacer, dijo. Había acero en su voz, no fuerte, pero seguro. No te merecen. Más tarde ese día, el timbre sonó de nuevo. Esta vez era Mark, mi amigo más antiguo. El tipo de persona que siempre veía a través del humo. Day, dijo, pasándome una cerveza fría sin preguntar. Te lo dije, ¿no? Hace 2 años te dije que tu hermano era veneno. Ofrecí una leve sonrisa. ¿Lo hiciste? Entró y comenzó a pasear, procesándolo todo. Pero Eleanor sacudió la cabeza. Eso es lo que me sorprendió. Nunca lo vi venir, hizo una pausa y me miró directamente.
No vas a pasar por esto solo. Yo, Linda, un par más, estamos aquí. Lo que necesites. Asentí. Significaba más de lo que podía decir. Darren, Mark, las personas que no se habían marchado, las piezas de mi vida que aún estaban en pie. Me dieron algo que no había sentido en mucho tiempo. Claridad. Esto ya no se trataba solo de pérdida. Se trataba de propósito. Quizás no tenía la familia que pensaba que tenía, pero tenía a los que eligieron quedarse. Y mientras la luz del sol se derramaba por la ventana y bailaba en el viejo roble de afuera, supe por qué estaba luchando realmente. No por venganza, no por revancha. Lo hacía por Darren, para mostrarle cómo es la integridad. Por Mark, por no dudar nunca de mí, y por mí mismo, por reclamar la vida que había sacrificado silenciosamente durante años. En cuanto a Eleanor, se fue de la casa rápidamente después de nuestra confrontación. Colin, siempre vigilante, me informó que se estaba quedando en un apartamento alquilado, pequeño, oscuro, una habitación desordenada con cajas y sombras, lejos del futuro que había imaginado con Eric. Los documentos que le entregué, fotos, transferencias, extractos bancarios estaban intactos sobre la mesa de la cocina, todavía en el sobre, todavía innegables. Cada hoja una herida, cada número un recordatorio. Eric también estaba allí, dijo Colin, encorvado en una silla desvencijada, sin afeitar, con la mirada vacía. La sonrisa que siempre llevaba, desaparecida, ahora solo un ceño hueco. Sus risas compartidas y miradas robadas se habían desvanecido. La habitación que una vez planearon ahora resonaba con sospecha. Colin escuchó desde el pasillo. Las paredes eran de papel. Dijiste que nadie se enteraría, había espetado Eric. Su voz subía con cada palabra. Me dijiste que era seguro, Eleanor. Que estábamos a salvo. Eleanor se levantó furiosa. No me eches la culpa, mi ladrón. ¿Crees que este era mi plan? Tú eres el que seguía presionando. Querías más dinero, más cosas. Ese coche ridículo. Tenías que presumir de él, le señaló con un dedo acusador. Si no hubieras sido tan imprudente, Raymond nunca habría descubierto nada de esto. Me recosté en mi silla, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando a Colin relatarlo todo sin emoción. Pero podía imaginar el veneno. Entonces sucedió. La parte que había estado esperando. Un detalle silencioso que había plantado. Una línea oculta en la documentación. Un retiro de $10,000. Una transferencia que Eleanor hizo sin decírselo a Eric. Un fondo secreto que esperaba guardar para sí misma. Colin describió lo que siguió. El rostro de Eric se crispó. Su voz explotó. Estabas planeando dejarme, gritó. Ibas a huir con el resto. Eleanor tartamudeó su respuesta, pero su rostro la delató. La culpa brilló en sus rasgos antes de que la rabia la enterrara. Acorralada, exactamente como lo había planeado. El apartamento al que planeaban mudarse, descartado. El propietario denegó su solicitud directamente. El crédito de Eric estaba en ruinas, sin posibilidad de reparación. Eleanor nunca lo comprobó. Nunca se le ocurrió. Siempre se había apoyado en mí para resolver la letra pequeña, para solucionar los problemas antes de que surgieran. No nos queda nada, gritó Eleanor a Eric. Él golpeó la pared con el puño, luego se quedó allí, mirando, aturdido, con vetas rojas saliendo de sus nudillos. Eleanor se dejó caer en la silla más cercana, cubriéndose la cara con las manos. No lloró. Aún no. Pero la verdad había aterrizado, y ella lo entendió. En el fondo, sabía que yo había tenido razón todo el tiempo. Colin me dijo que su vida social, antes brillante, se había desintegrado de la noche a la mañana. El escándalo se mueve rápido. La gente susurraba, se distanciaba, se apartaba. Incluso sus parientes dejaron de responder a sus mensajes. Yo encendí la cerilla deliberadamente. Esto no era solo un escándalo. Era una mancha, una que no se borraría pronto. Luego vino la última entrada en la actualización de Colin. Eric había comenzado a empacar sus cosas, con el rostro inexpresivo, los hombros caídos. Me largo, murmuró. No miró por encima del hombro. En cuanto a mí,
Estaba sentado en silencio en el despacho de mi casa. La lámpara de escritorio proyectaba una luz constante sobre el teléfono frente a mí mientras escuchaba el informe de Colin. Una leve sonrisa tiró de la comisura de mi boca. No había levantado una mano para desmantelarlos. Se estaban desmoronando solos, deshechos por el mismo egoísmo que intentaron justificar. Pero esto no era el final. Aún no. Sabía que la sala del tribunal sería donde caería el golpe final. Con la fuerza de la verdad y la precisión de meses de planificación. El día llegó fresco y silencioso, con cielos grises que presionaban como una manta pesada. Entré en el juzgado y encontré mi asiento en la primera fila. Mis manos descansaban tranquilamente sobre mis muslos, pero por dentro sentía el peso de todo lo que me había traído hasta aquí. Mis ojos no vagaron. Estaban fijos en la jueza, una mujer de unos 50 años con ojos agudos, la boca tensa y la mirada de acero. La sala olía ligeramente a polvo y tinta. Era el tipo de lugar donde las mentiras se diseccionan y la verdad se restaura, pieza por pieza. Kelsey se sentó a mi derecha. Estaba serena, segura. Ante ella había un grueso expediente, producto de meses de silencio, esfuerzo y preparación meticulosa. El contenido estaba etiquetado y ordenado. Cada documento, otro clavo en el ataúd. Cada imagen, una cuchilla afilada con un propósito. Eleanor se sentó frente a mí. Llevaba el pelo recogido en un moño apretado, como si esperara que la pulcritud compensara el caos. Pero no podía ocultar la fatiga en su rostro. La forma en que su boca se tensaba, las oscuras ojeras bajo sus ojos. Nunca levantó la vista. Ni una sola vez. Eric, ausente. Naturalmente, los cobardes tienen una forma de desaparecer justo cuando más importa. La jueza se aclaró la garganta, cortando el silencio como una navaja. Señor Grant. Señora Grant. Levanté la vista, sin ofrecer nada más. Hoy revisaremos la petición de divorcio y determinaremos la distribución de bienes. Kelsey se levantó con facilidad, su voz tranquila, nítida e inquebrantable, como si hubiera ensayado este momento en sueños. Señoría dijo, solicitamos al tribunal que haga cumplir el acuerdo prenupcial firmado por ambas partes, específicamente en lo que respecta a la cláusula sobre infidelidad conyugal. Colocó su mano suavemente sobre la carpeta y la abrió con determinación. La evidencia del incumplimiento de la señora Grant es concluyente. Y así comenzó. Imagen tras imagen, cada una un golpe. Capturas de pantalla de mensajes, sus palabras, sus respuestas, registros bancarios, transferencias no autorizadas, compras destinadas a impresionar a alguien que no merecía ni un céntimo de lo que habíamos construido. Kelsey no se apresuró. Permitió que el silencio se alargara entre cada prueba, cada pausa haciendo que la verdad se hundiera más profundamente en los huesos de la sala. No giré la cabeza hacia Eleanor. No tenía por qué. En mi visión periférica, vi cómo su postura comenzaba a derrumbarse. Estaba sentada erguida, pero su rostro había perdido toda resolución. Su abogado, un joven con el aire de alguien recién salido de la facultad, rebuscó en sus notas, intentando una refutación tan débil que casi sentí lástima por él. Casi. Pero los hechos eran indiscutibles. Ese acuerdo prenupcial se había firmado 25 años antes. La audaz firma de Eleanor todavía estaba al final de la página, confiada en su creencia de que nunca tendría que preocuparse por sus términos. La jueza hojeó la sección final, su expresión ilegible. Este contrato sigue siendo válido, dijo con frialdad. Y la cláusula de infidelidad es explícita. Se volvió hacia Eleanor. Señora Grant, usted renuncia a su derecho sobre la propiedad conyugal y la mayoría de los bienes en común. Luego pasó a la última página. Las cuentas compartidas serán congeladas, continuó. Solo podrá acceder a sus fondos personales separados. El fallo aterrizó como un martillazo en el pecho, pero no sentí ningún triunfo. La voz de la jueza era controlada, sus palabras quirúrgicas. Esto no era una retribución. Era un veredicto. Y Eleanor. No discutió. No habló. Sus manos se aferraron a los brazos de su silla con tanta fuerza que pensé que la madera podría romperse, pero no dijo nada. Solo parpadeó una, dos veces, tratando de asimilar que era real. La miré, no con satisfacción, sino con una resolución silenciosa.
No era un momento para celebrar. Era uno para soportar. Kelsey se inclinó mientras nos levantábamos, su voz suave pero segura. Ese es el primer paso, Raymond. La próxima audiencia es solo una formalidad. Asentí, susurré un gracias, aunque mi mente ya había pasado a otra cosa. Esto nunca se había tratado realmente de venganza. No en su esencia. Se trataba de reconstruirme a mí mismo. Por Darren. Empezar de nuevo desde tierra quemada. No volví a pensar en ella hasta que Colin llamó. Se está desmoronando, dijo sin rodeos. Se queda de pie frente al espejo, sin parpadear, como si no reconociera en lo que se ha convertido. Lo imaginé. Un apartamento pequeño y oscuro, abarrotado, sin vida, no la gran casa que una vez llenó de risas y champán. No los azulejos pulidos ni las fiestas de lino blanco. Eran paredes desnudas y silencio. Un lugar donde te escondes del mundo, no lo recibes. Su única cuenta no duraría mucho, unos meses como mucho, y ella lo sabía. Colin continuó, su hermana la ha repudiado, la llamó una desgracia. Los amigos no responden. Su reputación está por los suelos. Y ahora está tratando de contactar a Eric. Por supuesto que lo estaba. Pero Eric no estaba allí. Se había retirado a un motel destartalado en las afueras de la ciudad. Colin había enviado fotos, papel pintado despegado, manchas de moho, un viejo aire acondicionado traqueteando en la ventana. Sin vehículo, sin ropa elegante, solo las ruinas de un hombre que una vez se pavoneaba por mi casa como si le perteneciera. Sus finanzas estaban peor de lo que predije, más allá de la salvación. Colin soltó una risa sombría. Ha estado suplicando ayuda a viejos amigos. Nadie responde. Un tipo me dijo, no hago caridad para sanguijuelas. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de Eric. Largo, desesperado. Hermano, la he cagado. Por favor, solo habla conmigo. Por favor. Miré el mensaje, luego lo borré. Ya no era mi hermano. La voz de Colin se agudizó. Una última cosa. Eleanor y Eric. Ni siquiera se hablan. Eso no me sorprendió. Lo había planeado. Su último intercambio había sido devastador. Según Colin, ocurrió justo después de la primera sesión en el tribunal. Eleanor había perdido los estribos y Eric había explotado. Tenías que meterme en esto, había bramado Eric, su furia rompiendo sus palabras como hielo astillado. Las cosas estaban bien antes de que aparecieras. Yo no pedí nada de esto. Ahora no tengo absolutamente nada. Colin dijo que ella había respondido entre lágrimas, sollozando, rota. Finalmente dijo lo que siempre sospeché que eventualmente saldría de sus labios, fuiste un error. No se marcharon furiosos ni gritaron después. Sin gritos, solo ese horrible silencio vacío, el sonido de dos personas que se habían consumido mutuamente. Colin no necesitó explicar cómo terminó. Ya lo sabía. No se habían amado. Se habían devorado el uno al otro. Lo que quedó atrás no fue ira. Fueron escombros. En ese momento, yo estaba sentado en mi despacho, la luz de la mañana entrando a raudales por la alta ventana, extendiendo largas sombras sobre mi mesa de dibujo. Ante mí yacía el plano original de Grant Energy, intacto durante años. Pasé el dedo por sus líneas descoloridas como si fuera una reliquia antigua. Entonces llamó Darren, mi hijo, su voz llena de emoción. Oye, papá. Una idea loca. ¿Y si presentas la idea de los paneles solares a esa startup cerca de Riewood, en la que hice prácticas? Me reí entre dientes. Puede que no sea una idea tan loca después de todo. Lo digo en serio, dijo. Están totalmente metidos en la energía verde. Les encantaría esto. Casi al mismo tiempo, Mark me envió un mensaje de texto. Cena en nuestra casa. Lena va a hacer su famoso asado. Deja el trabajo en casa. Me reí en voz alta. Ya no estaba solo. No realmente. Eleanor y Eric podrían haberme robado 25 años de mi vida, pero no me habían robado lo que vendría después. Cogí un bolígrafo y me incliné sobre el plano,
olvidado durante mucho tiempo en una caja polvorienta del garaje, arrugado, amarillo, casi perdido. Pero el sueño no había muerto. Simplemente había estado esperando. Y ahora, con cada trazo de tinta, volvía a la vida. Unas semanas después, estaba en una modesta oficina que acababa de alquilar. Pequeña, luminosa, con altas ventanas que daban a una calle concurrida. Los peatones se afanaban abajo. La vida seguía adelante. Sobre mi escritorio estaba el diseño actualizado. Más nítido ahora, más seguro. Grant Energy, una vez solo una esperanza silenciosa, se había convertido en algo que decía en voz alta con certeza. Un enfoque en energía renovable, solar. Todavía no era llamativo, pero era mío. La fase inicial fue dura. Quemé aceite de medianoche, enviando propuestas, llamando a inversores. Algunos me ignoraron, otros se rieron. Llegas tarde a la partida, Ray, decían. Luego una pequeña victoria. Una empresa decidió arriesgarse. Creyeron en el sistema solar asequible que había perfeccionado durante semanas. Ese primer acuerdo llegó en el tercer mes. Luego otro, y más. No era una fortuna. Aún no. Pero era algo. Suficiente para creer. Suficiente para seguir adelante. Cada mañana, al entrar en ese espacio, algo despertaba dentro de mí. Un ritmo constante que no había conocido en décadas. Mi propio ritmo. Sin los plazos de nadie más. Sin necesidad de doblegarme o romperme por otra persona. Solo mío. Darren solía pasar con 2 cafés en la mano, sonriendo. Te traje lo de siempre, decía, dejando un bollo en mi escritorio. Además, le mostré tu diseño a mi profesor. Está interesado. Un día, recostado en la silla de invitados, con los ojos brillantes, dijo, nunca te había visto así, papá. Pareces libre. Hice una pausa, asimilando al hombre en que se había convertido. El mismo niño que una vez preguntó si las estrellas podían caer. Extendí la mano, le di una palmada en el hombro. Libre, susurré. Sí, eso es exactamente. Mark y Lena también se quedaron. Presentaciones, orientación, referencias. Lo más importante, aparecieron, no para tomar, sino simplemente para estar allí. Una noche en su patio trasero, con el sol poniéndose detrás de los árboles. Vi a sus hijos reír y correr por el césped. Su alegría era contagiosa. Lena me pasó una bebida, sonriendo. ¿Te ves bien, Raymond? Como tú otra vez. Asentí, sonriendo mientras Darren se reía de un niño que tropezaba con sus propios pies. En ese momento, entendí algo. Ya no me dolía. La cicatriz permanecía, claro, pero ya no picaba. Ya no tiraba. Estaba respirando de nuevo. No la misma familia, sino algo más duradero. Una vida mía. Cada nuevo día, me despertaba con un propósito. Trabajaba. Tropezaba. Me ajustaba. Mejoraba. Contraté a 2 jóvenes ingenieros. Brillantes, motivados, llenos de energía. Me llamaban, jefe. Y no se sentía como una carga. No se sentía como un título prestado. Se sentía ganado. Ya no era el sistema de apoyo de nadie. No era el respaldo ni el que solucionaba problemas. Era Raymond Grant, un hombre con un propósito, insuflando vida a un sueño que una vez dejé por muerto. En las tardes tranquilas, sentado solo con los planos extendidos sobre mi escritorio y la ciudad murmurando afuera, miraba el horizonte iluminado por el sol y lo sentía en mi pecho. Estaba completo de nuevo. El tiempo no se arrastraba. Se movía rápido. Y entonces llegó el momento. La sesión final en el tribunal había llegado. Pero no había miedo, ni pavor. Mi pecho no se oprimía. La sala del tribunal se sentía estéril, silenciosa. Sin murmullos, sin miradas, solo el crujido de papeles y el cierre. Kelsey se sentó a mi lado, asintió una vez. Los documentos frente a nosotros eran solo eso, documentos. La lucha había terminado. Al otro lado del pasillo se sentaba Eleanor. Su rostro era más delgado,
su piel opaca, sus ojos oscuros y hundidos. Llevaba el pelo recogido con demasiada fuerza. Parecía haber envejecido mucho más que las pocas semanas desde la última vez que la vi, pero más que nada, parecía que se había rendido. Vino sin nadie. Sin un joven abogado balbuceando objeciones, sin declaraciones ardientes, solo silencio. La jueza, igual que antes, hojeó la pila de papeles con tranquila autoridad. Su tono era tranquilo, preciso, absoluto. Bajo los términos del contrato prenupcial y la evidencia proporcionada, al señor Grant se le concede la propiedad total de la residencia, los ahorros para la jubilación y la mayoría de los bienes en común. La señora Grant no tiene fundamentos para apelar esta decisión. Cada frase golpeó como el tañido final de una campana, cerrando una historia que había durado un cuarto de siglo. Eleanor no respondió al principio. Su cabeza cayó. Noté que sus puños se apretaban con fuerza, pero no se movió. Una vez que concluyó el procedimiento, se levantó de su asiento. Yo ya estaba organizando mis cosas, listo para alejarme de todo lo que habíamos construido, cuando se me acercó lentamente. Raymond dijo, su voz era áspera, con los bordes deshilachados por el arrepentimiento. Me equivoqué. Lo siento por todo. Sus ojos brillaron. ¿Por Darren? Tal vez podríamos. Su voz se apagó en el silencio, tragada por la quietud de la sala. Hubo un tiempo, hace mucho, en que sus palabras me habrían sacudido, en que su presencia podría detener el mundo. Pero ahora, mientras la miraba, todo lo que veía era a alguien que solía conocer. Un fantasma de un capítulo que ya no lloraba. Eleanor, dije suave pero firmemente. Darren estará bien, pero tú y yo, eso se acabó. Sus labios se separaron ligeramente como si fuera a añadir algo más, pero me di la vuelta. No necesitaba escucharlo. Ya habíamos superado todo eso. Kelsey me tocó el hombro mientras caminábamos hacia el pasillo. Manejaste eso con elegancia, murmuró. Asentí levemente. Afuera, el sol bañó mi rostro de calor. Entrecerré los ojos contra la luz, inhalé profundamente y sentí algo nuevo florecer en mi pecho. No era triunfo, era liberación. Detrás de mí, Eleanor salió por las puertas del juzgado. Parecía fuera de lugar bajo el resplandor del mediodía, agobiada por una cuenta bancaria agotada y un nombre manchado. La observé brevemente mientras se detenía en lo alto de los escalones antes de finalmente marcharse. ¿A dónde fue? No lo sabía. Y por primera vez, no necesitaba saberlo. Tenía a Darren. Tenía elegancia. Tenía impulso. Tenía una segunda oportunidad. Mientras el motor de mi coche rugía y me alejaba del bordillo, sentí que la certeza se asentaba. Esa parte de mi historia había terminado. Sin amargura, sin estar roto, simplemente cerrada. Y el próximo capítulo, ese sería mío. Palabra por palabra, paso a paso. Medio año después, estaba de pie bajo una iluminación suave en un sencillo escenario de madera. El suelo se sentía cálido bajo mis zapatos. Frente a mí se sentaba una multitud de jóvenes soñadores, rostros frescos llenos de ambición, nervios y curiosidad. Una pancarta se extendía por la pared del fondo, visionarios locales, historias que inspiran. Grant Energy acababa de alcanzar un hito importante, nuestro primer contrato nacional. Me habían invitado no para hablar de finanzas o informes trimestrales, sino para hablar desde la experiencia. En la primera fila estaba Darren, relajado, con los brazos cruzados holgadamente, un orgullo silencioso irradiando de él. Eso me dio más estabilidad que el micrófono frente a mí. Ajusté el soporte y hablé. Hace medio año, salí de una sala de tribunal sin saber qué venía después. Comencé, con la voz firme. Pensé que todo lo que había construido se había ido. Dejé que las palabras calaran. Pero descubrí algo en el camino. Incluso cuando lo pierdes todo: dinero, posición, familia, todavía puedes reconstruir. No la misma versión, una mejor, más fuerte. La sala se silenció. Miré a la audiencia, algunos asintiendo, algunos quietos, todos atentos. Hoy, nuestra empresa emplea a 10 personas, dije. Nos hemos mudado a un espacio más grande y estamos planeando un pequeño centro de fabricación. Cada panel solar que instalamos es una pieza de un sueño que una vez enterré en un cajón. Un sueño que me dijeron que olvidara.
Mis ojos encontraron los de Darren de nuevo. Su sonrisa era tranquila pero amplia, y me golpeó en el pecho, cálida y aguda a la vez. Ya no trabajo para cumplir las expectativas de otra persona. No trabajo para arreglar cosas que no rompí. Trabajo porque quiero, porque me importa. Eso es libertad. La audiencia se inclinó hacia adelante, escuchando sin decir una palabra. ¿Los ingresos? Claro, están ahí, continué. Pero ese no es el premio. La verdadera recompensa es esta. Hice un gesto hacia Darren. Cuando tu propio hijo te mira y dice, estoy orgulloso de ti. No hay cheque que pueda igualar eso. Una pausa, unos suaves murmullos, luego una ola de aplausos gentiles. Después, varias personas se acercaron a estrecharme la mano, hacer preguntas, ofrecer agradecimientos. Un hombre se quedó más tiempo. Parecía tener unos 50 años, cargando un cansancio que me resultaba familiar, el tipo de dolor que no sabe a dónde ir. Compartió un poco de su historia, cómo su familia se había desmoronado, cómo había estado atrapado en ese dolor, convencido de que era demasiado tarde. Luego dijo algo que me detuvo. Raymond, al escucharte, me has hecho pensar que tal vez pueda empezar de nuevo. Lo miré a los ojos, lo miré de verdad, y vi a alguien que una vez fui. Un hombre al borde de lo desconocido, preguntándose si era demasiado tarde. Le di una sonrisa amable y apoyé una mano en su hombro. Entonces empieza, dije.